Hoy vamos a hablar sobre trastornos de aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje son una serie de dificultades en el aprendizaje de las habilidades académicas, particularmente lectura, cálculo y expresión escrita. Las deficiencias evolutivas en la adquisición o ejecución de habilidades específicas se suelen hacer evidentes en la niñez, pero con frecuencia tienen consecuencias importantes en el funcionamiento posterior. Los trastornos del aprendizaje implican déficit en el aprendizaje y la ejecución de la lectura, la escritura y el cálculo. Las personas con trastornos del aprendizaje presentan también normalmente un trastorno de la comunicación o de las habilidades motoras. Quizás otros síntomas de disfunción cortical, problemas emocionales y motivacionales o quizás trastornos psiquiátricos asociados. Se cree que los trastornos del aprendizaje se producen a causa de una anomalía en el sistema nervioso, ya sea en la estructura del cerebro o el funcionamiento de las sustancias químicas del cerebro. La diferencia en el sistema nervioso provoca que el niño que tiene un trastorno del aprendizaje reciba, procese o comunique la información de una forma diferente. Características generales tenemos el retraso específico de alrededor de 2 años en el área lectoescritura, dificultad de la atención y concentración, dificultad de la memoria en la resolución de problemas, impulsividad y baja tolerancia a la frustración. No antecede la consecuencia de los actos, lo que conlleva a producir problemas de socialización. Les cuesta pasar de un locus de control externo a un locus de control interno. Y los trastornos en el lenguaje vigente ya ausente. Algunos signos y síntomas que pueden aparecer en preescolar pueden ser el retraso en la comprensión al uso del lenguaje hablado, dificultad para comprender instrucciones simples, largas pausas antes de nombrar los objetos y colores, un conocimiento limitado de interés en los libros, dificultad para colorear o el dibujo, problemas con la coordinación motora o un corto lapso de atención. Síntomas de los niños en la edad escolar podrían ser dificultades para entender y seguir instrucciones, dificultad para recordar lo que alguien les dijo, el hecho de no dominar la lectura, ortografía, escritura o matemáticas, dificultad para decir la diferencia entre derecha e izquierda, la falta de la coordinación motora, pierde con frecuencia la tarea, libros u otros artículos. No se puede entender el concepto de tiempo, confundido por la diferencia entre el ayer, hoy en día y mañana. Otros tipos de trastornos serían trastorno de la lectura, dislexia, trastorno para las matemáticas, discalculia y trastorno de expresión escrita. Yo estaré hablando sobre 3 tipos de trastornos. El primero es el trastorno de lectura dislexia. Si bien sabemos, la dislexia es una discapacidad del aprendizaje en lectura. Las personas con dislexia tienen dificultad para leer con fluidez y sin errores. También pueden tener dificultades con la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Más sin embargo, estas dificultades no están relacionadas con la inteligencia del individuo. El segundo es trastornos para las matemáticas, discalculia. Un ejemplo sería de que el niño que sufre discalculia es aquel que confunde los números y los signos y no consigue realizar cálculos mentales ni trabajar con abstracciones. Estos niños encuentran dificultades para cumplir con ejercicios académicos o tareas prácticas como problemas o cálculos matemáticos. Luego tenemos el tercer trastorno, que es el trastorno de expresión escrita, el cual se basa que el trastorno de la expresión escrita es una discapacidad del aprendizaje en escritura. Y esto no tiene nada que ver con las habilidades técnicas como deletrear o la escritura a mano. La dificultad en estas áreas a veces se conoce como disgrafía. Y más sin embargo, personas con esta discapacidad del aprendizaje tienen dificultades para expresar sus ideas por escrito, ya que pueden tener muy buenas ideas, pero una muy desorganizada y llena de errores gramaticales y de puntuación. El trastorno de la expresión escrita no es tan conocida como la dislexia. No obstante, es probable que sea mucho más común, ya que expertos creen de que entre el 8% y el 15% de las personas lo tienen. También se dice de que el trastorno de la expresión escrita no desaparece conforme los niños crecen, ya que es una condición de por vida causada por diferencias en el cerebro. También suele ocurrir junto con otros desafíos del aprendizaje, siendo los más comunes la dislexia y el TDAH.
Luego de haber esclarecido lo que son los tipos de trastornos, hablaré sobre la prevención de los trastornos del aprendizaje. Se dice de que no se conoce exactamente en este momento medidas preventivas para reducir la incidencia de los trastornos del aprendizaje. Más bien, la detección e intervención tempranas pueden reducir la gravedad de las dificultades académicas y mejorar la calidad de vida experimentada por los niños que tienen trastornos del aprendizaje. Luego tenemos lo que es trastornos de aprendizaje en adultos, ya que estos pueden estar así como escondidos y se le llaman trastornos escondidos, donde los síntomas se ocultan con frecuencia detrás de problemas en las relaciones interpersonales, cambios de humor, abuso de sustancias, dificultades en el trabajo, organización y otras dificultades psicológicas.